buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla con el gusto de siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias como siempre por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer mensaje de esta miniserie basada en el estudio de Romanos capítulo 1 al capítulo 3, centrándonos, por un lado, en el análisis temático de los tres hombres que Pablo nos muestra en estos capítulos: el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso. Y por otro lado, estamos haciendo a la vez el estudio expositivo de determinados versículos importantes correspondientes a cada grupo de estos hombres. Hace 2 semanas iniciamos la serie estudiando el hombre pagano. Luego, la semana pasada, estudiamos el hombre moral. Y hoy avanzaremos en el estudio del tema viendo el hombre religioso. El estudio de hoy comprende los pasajes que van desde el capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 8. Es un pasaje complejo, estimado oyente. Así que le ruego preste atención, porque hay partes de la Escritura que son así. Son complejas. Empecemos entonces definiendo qué es un hombre religioso en la Biblia. Bueno, bíblicamente hablando, un hombre religioso es una persona esclava sometida a ritos, liturgias y prácticas habituales y constantes de su religión. En el mundo hay unas cuantas grandes religiones y hay unas cuantas sectas salidas de esas religiones que generan miles y miles de hombres religiosos esclavos en la tierra, perdidos para toda la eternidad. La religión es la fábrica de los religiosos, estimado oyente. Se lo repito, la religión es la fábrica de los religiosos. Y si la fábrica es falsa, entonces el producto será falso. Así de lógico. Y como las religiones actuales son todas falsas, entonces tenemos la triste realidad de tantas personas perdidas y religiosas en el día de hoy. En nuestro ambiente occidental tenemos 2 grandes religiones, la católico-romana y la evangélico-cristiana. Y dentro de estos 2 grupos religiosos hay, a su vez, un sinfín de sectas o subgrupos más pequeños. Por ejemplo, dentro de la religión católico-romana está la secta del Opus Dei, los jesuitas, los franciscanos, los carmelitas, los dominicos y un largo etcétera. Ahí estábamos nosotros, estimado oyente, hace muchos años, como esclavos de esa religión. Ahora, en la religión evangélico-cristiana sucede exactamente lo mismo. También hay muchas sectas, pero las más sobresalientes son la moderna iglesia emergente, el movimiento misionero mundial, los calvinistas reformados, los anglicanos, los católicos romanos, los unicitarios, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la Iglesia de la Luz, la Iglesia Universal, los del G12, la secta de Witness Lee o el Oráculo de Dios, la Iglesia de la Teoterapia, los Pare de Sufrir o Solo Jesús, los adventistas, los presbiterianos, los de las iglesias de Sanidades, Prosperidad y Milagros, todas las iglesias que tienen apóstoles, todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos, los luteranos, las asambleas de Dios, los bautistas liberales, los divorcistas, la secta Creciendo en Gracia, la secta de la Cienciología, la secta del Camino Antiguo, la iglesia del Avivamiento, la iglesia del Millón de Almas, la iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, la iglesia Casa de Dios, la iglesia cuadrangular, la iglesia que cree que Dios es mujer, la secta que dice que Dios es madre, los masones, los mormones, los mesiánicos, el judaísmo, los metodistas, la iglesia de la Casa sobre la Roca,
la iglesia de casa de oración, la iglesia en su presencia, la iglesia de Dios ministerial, la iglesia de la luz del mundo, el ejército de salvación, la emisora enlace, los mal llamados testigos de Jehová, la iglesia de la unificación y un largo etcétera. Todas estas sectas son fábricas que producen millones de gente religiosa. Toda persona que esté metida en alguno de estos grupos que hemos dicho, sea católico romano, evangélico cristiano, es un hombre religioso. Y Pablo va a decir aquí que todo hombre o mujer religioso está perdido. Así de radical es la situación con el religioso. Así que imagínese el triste panorama que hay por ahí, estimado oyente. Millones de personas religiosas todas perdidas en el ambiente cristiano y ni le cuento en las otras religiones. Por eso, es tan importante predicar intensamente la palabra de Dios para que la gente salga de la esclavitud de la religión y de las iglesias religiosas y se conviertan al Señor por medio del Evangelio. Eso es lo único que vale, lo que perdona y lo que salva. La religión no vale de nada ante Dios. Al contrario, la religión le condena, como dirá Pablo en el mensaje de hoy. Ahora, Pablo, para demostrar que todo hombre religioso también está perdido como el moral y el pagano, él tomará como modelo para su tesis al religioso judío de aquel entonces para darnos la enseñanza aplicativa de hoy y mostrarnos lo siguiente. Primero, la falsedad de toda religión. Y segundo, mostrarnos la culpabilidad de todo hombre religioso. Se lo repito, Pablo va a demostrarnos hoy la falsedad de toda religión y mostrarnos la culpabilidad de todo hombre religioso. Esos son los dos temas de esta sección de Romanos: religión y religiosos, religiosos y religión, ambos fuera de la voluntad de Dios, esclavos, engañados, con doctrina falsa y camino de la condenación eterna. Eso es la religión y el religioso. Por eso, como hay tantos religiosos en el día de hoy en las iglesias, es necesario dar énfasis a este tema de hoy, aprovechando que Pablo habla del hombre perdido religioso, cualquiera sea su religión. Ahora, hagamos un mini paréntesis aquí porque varios nos han preguntado: Pastor, ¿de dónde saca usted esos 3 grupos de hombres en la carta de Pablo si ahí no dice por ningún lado hombre pagano, hombre moral y hombre religioso? ¿De dónde lo saca usted? Bueno, es una buena pregunta. En primer lugar, como ya hemos dicho en su día, la gramática de Pablo, la gramática griega, era muy limitada respecto a la gramática que tenemos en el día de hoy en español. Por ejemplo, en el griego no hay paréntesis, ni comas, ni punto y coma, ni mayúsculas, ni minúsculas, ni títulos, ni párrafos, ni la costumbre de decir como nosotros, punto 1, punto 2, punto 3 y un largo etcétera. Para escribir mejor y explicarnos mejor usamos estos recursos, pero Pablo no los tenía. Por eso Pablo no usa nada de esos recursos gramaticales para escribir este tema, porque no era la costumbre de hacerlo ni tampoco la tenía. En segundo lugar, aunque Pablo no diga, ahora vamos a hablar de 3 grupos de hombres, el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso. Aunque no diga esto, lo de los 3 grupos se nota claramente en la lectura cuidadosa del texto cuando vemos que él pasa de un hombre a otro cambiando de argumentos. Solo hace falta estar atento a la lectura, estimado oyente. Eso se llama el estudio inferencial, una de las leyes de la hermenéutica para estudiar correctamente la Biblia. O sea, cuando vamos leyendo a Pablo, deducimos, inferimos por sus palabras que hay 3 grupos, hay 3 hombres, porque él va dando ideas y argumentos diferentes con cada uno, aunque él no diga, ahora voy a hablar de este hombre. Pero, por ejemplo, cuando habla del hombre pagano, vemos que él apela al argumento de la naturaleza y a una vida de pecado sin freno. Cuando habla del hombre moral, vemos que él apela a su hipocresía de juzgar a otros cuando él hace lo mismo que los demás, pero lo hace de forma secreta. Y cuando habla del hombre religioso, vemos claramente que empieza a hablar con un lenguaje donde se muestra que este hombre conoce la ley escrita de Dios. ¿Ve? No es tan difícil descubrir esto.
Solo se necesita estar un poco atento al texto y así usted mismo se dará cuenta de lo que decimos que Pablo habla de 3 hombres diferentes, pero con un punto en común: perdidos. Por eso la Biblia no solo hay que leerla, estimado oyente, sino estudiarla con cuidado y estudiarla con alguien que sepa guiarle bien en la Escritura. Bien, habiendo dicho este paréntesis, vayamos entonces de lleno al estudio del tema de hoy: el hombre religioso. Desde el capítulo 2, versículo 17 en adelante, vemos que Pablo hace un giro en su forma de hablar. Deja de hablar del hombre moral y ahora usa otro lenguaje, el lenguaje de la ley de Dios, con lo cual eso nos hace ver que ahora le toca hablar del hombre religioso. Y en este caso usará como trampolín al judío, que es un hombre netamente religioso y conocedor de la ley de Dios, y con los argumentos que va a dar contra el hombre religioso, nos mostrará y demostrará que todos los religiosos ante Dios también están perdidos, que la religión del religioso no le salva y la religiosidad del religioso ante Dios no vale de nada. Esa es la enseñanza de hoy que nos dará Pablo. Ahora, para hablarnos del hombre religioso, Pablo divide este tramo de su exposición en 3 partes, aunque no diga que hay 3 partes. Pero usted verá que en la lectura hay 3 partes bien diferentes, como dijimos antes. Esas 3 partes son: la primera parte va desde el capítulo 2, versículo 17 al versículo 24. La segunda parte va desde el versículo 25 al versículo 29. Y la tercera parte, hablando del hombre religioso, está en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Todo eso lo veremos hoy. Bien, como el tiempo corre, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis de la primera parte del estudio de Pablo del hombre religioso, entre el versículo 17 y el versículo 24, donde Pablo, al hombre que se dice religioso, lo confronta con la ley y su conducta hipócrita, porque este religioso dice, pero no hace lo que dice la ley. Ahí está el problema del hombre religioso. Habla de Dios, conoce la ley de Dios, pero lo ofende con su conducta contraria a la ley de Dios. El argumento de Pablo es contundente. Pablo es muy listo, muy sagaz, muy inteligente, muy argumental y muy directo a la diana. Pablo conoce el hombre religioso porque él fue sumamente religioso. Por eso es muy fácil derribarlo. El argumento aquí de Pablo para demostrar que el hombre religioso no es mejor que el hombre moral ni el hombre pagano, y que está también perdido, es que el hombre religioso, punto 1, tiene la ley de Dios pero no la cumple. Punto 2, eso ofende a Dios. Punto 3, tiene una vida hipócrita. Y punto 4, da mal testimonio ante los demás. Por eso Pablo dice hasta 5 veces una frase. La frase que dice, ¿tú qué? Es decir, ¿tú que predicas? ¿No lo vives? ¿Tú que enseñas? ¿No lo cumples? ¿Tú que dices? ¿No lo haces? ¿Tú que rechazas? ¿Lo haces? ¿Tú que defiendes la ley? ¿No la cumples? ¿Y haces todo lo contrario a lo que dices? ¡Hipócrita religioso! Es más, Pablo dice algo muy fuerte en el versículo 24 contra el hombre religioso que se puede aplicar perfectamente al hombre religioso de hoy. Dice, ¿sabes una cosa, religioso? Por culpa tuya, por tu mal testimonio, por romper la ley ante los demás, por tu hipocresía, por decir y no hacer, la gente cuando ve esto de ti blasfema contra Dios y dicen, todos son iguales. Y esto pasa, por ejemplo, en el tema del divorcio. La gente está asqueada de la religión porque los pastores y miles de miembros de sus iglesias son divorciados y recasados igual que el mundo. El mundo podría decirles, y les dice a los religiosos divorcistas, tú que lees la Biblia, ¿no ves que en ella se habla en contra del divorcio y recasamiento y sin embargo tú lo haces? ¿Acaso tu Señor, el Señor Jesús, se divorció? ¿Acaso los apóstoles eran divorciados y recasados como tú? Ve, por eso el mundo mundano dice, entonces no quiero ser cristiano, me quedo como mundano, total todo es igual, tu Dios no es diferente a mi Dios mundano. Ve, estimado oyente, ahí está el triple grave problema del hombre religioso. Tiene doctrina falsa, no cumple lo que dice y da mal testimonio ante los demás.
Por eso dice Pablo que el hombre religioso está también perdido como el hombre moral y el hombre pagano. Más valdría que se llamara pagano y no cristiano, porque su conducta es una blasfemia contra Dios, dice el verso 24. Y así hay miles de personas en las iglesias en el día de hoy. El pagano está perdido por ser libertino. El moral está perdido por ser hipócrita. Y el religioso está perdido porque da mal testimonio de Dios cuando dice y no hace. ¿Se da cuenta cómo Pablo va llevando uno a uno al abismo a cada uno de estos hombres? Por eso decíamos que todo hombre en la tierra está en alguno de esos tres grupos y debe pasarse urgentemente al cuarto grupo, al grupo del hombre convertido por medio del Evangelio. Esa es la salida para evitar el abismo eterno donde van estos tres hombres. ¿Cuánta gente hay así, estimado oyente, en las iglesias? ¿Cuántas? Tanto miembros como líderes. Todos dicen pero no hacen y dan mal testimonio de Dios por ser religiosos. Todos se llenan la boca con la Biblia, pero nadie la cumple y la usan para sus intereses. Por eso dice Pablo que el hombre religioso, todos, en mayor o menor medida, por sus doctrinas erradas, por no cumplir lo que predican y por dar mal testimonio al mundo, ese hombre o mujer religioso también son culpables ante Dios y están condenados igual que el pagano y el moral. ¿Entiende la idea y el argumento de Pablo, estimado oyente? Medítelo para usted. Ahora, el hombre religioso tiene otro problema por el cual también está perdido. ¿Y cuál es ese problema? Pues el problema es que está demostrado que toda religión tiene un sistema de perdón de pecados antibíblico. Por lo tanto, aunque pida perdón a Dios por sus fallos de no cumplir la ley, Dios no le perdona al hombre religioso, porque como ya hemos dicho muchas veces, la forma de perdón de los pecados de los católicos, los calvinistas reformados, los pentecostales, los adventistas, los unicitarios y toda la lista de iglesias que hemos dicho antes, su forma de pedir perdón es falsa. Por ejemplo, las obras buenas, la Eucaristía y la confesión al sacerdote que hacen los católicos no les perdona sus pecados. La sola fide de los calvinistas reformados no le perdona los pecados. Creer en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador, como dicen muchos bautistas falsos, no le perdona los pecados. Aceptar a Jesús en el corazón y repetir una oración de fe no perdona los pecados del hombre religioso. El bautismo ni por asomo perdona los pecados. Pedir perdón a Dios y arrepentirse, eso tampoco perdona los pecados. Es antijurídico y antibíblico. Entonces, ¿cómo se perdonan los pecados? Entonces, en conclusión, tenemos que el hombre religioso tiene doble problema, por eso está perdido. Primero, no hace lo que predica, eso es pecado. Pero tiene un segundo problema, y es que cuando peca, el hombre religioso no sabe cómo se perdonan sus pecados porque tiene una doctrina y método errado para el perdón de los pecados, y entonces así nunca tiene el perdón de los pecados. Así que cuando Dios le quite la vida, le espera la condenación eterna por no tener sus pecados perdonados. Esa es la tesis de Pablo aquí. ¿Se da cuenta del terrible problema que tienen todas las religiones y todos los hombres religiosos que practican alguna religión, estimado oyente? Pero a esto le sumamos otro problema del hombre religioso que ya hemos enseñado en su día, y es que estar en un templo, estar en un edificio o en un local es también pecado. ¿Puede ver el callejón sin salida que tiene el hombre religioso? Por eso, como un moderno Pablo, denunciamos al hombre religioso del día de hoy para advertirle que salga de la religión, que salga de su edificio de iglesia, que deje la religiosidad y que busque el verdadero perdón de los pecados y la salvación por medio del evangelio jurídico, no por medio de la religiosidad, ni los ritos, ni la religión. Pasemos entonces ahora a la segunda parte del mensaje de Pablo contra el hombre religioso, desde el versículo 25 al versículo 29 del capítulo 2. Esta parte es muy compleja, estimado oyente, así que preste atención porque nos hemos esforzado por hacérselo claro. Síganos con cuidado porque esta es una parte compleja de la palabra de Dios
y para que nos sirva a nosotros los gentiles de aplicación, debemos analizarlo con cuidado. En esta segunda parte, Pablo, nuevamente, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, con otros argumentos, va a encerrar al hombre religioso usando el caso del hombre judío. Los argumentos que Pablo da para derribar al hombre religioso judío y demostrarle que está perdido, esos argumentos por extensión son perfectamente universales y aplicables también al hombre religioso cristiano del día de hoy. Verá, el judío religioso se amparaba que era auténtico religioso, hijo de Dios y agradaba a Dios porque había sido circuncidado. Ese era su argumento. Yo soy auténticamente religioso y agrado a Dios porque estoy circuncidado. O sea que el religioso judío estaba confiando en lo externo de su religión. Y Pablo le dice que ahí estaba su engaño, en confiar en lo externo, en la circuncisión y en ir al templo. De la misma manera, estimado oyente, extrapolando esto al día de hoy, hay miles de personas religiosas en los templos que creen que, porque se han bautizado, que porque van a la iglesia, que porque toman la Eucaristía, que por cumplir cualquier rito externo y mucho más, eso ya les hace agradables ante Dios, ya les hace cristianos auténticos por cumplir con esos ritos o hacer obras buenas externas. Eso es falso. Ese es el principio universal que Pablo usa aquí, que nadie es grato ante Dios por lo externo de la religión. Nadie, por practicar cosas externas de la religión, es grato ante Dios. Y ese argumento contundente es perfectamente aplicable al engaño religioso de la Iglesia Católica Romana y evangélico-cristiana del día de hoy. Ambas se centran en lo externo para engañar a la gente y hacerles creer que con esos ritos externos ya son gratos ante Dios. Por ejemplo, congregarse, ir a misa, confesarse, hacer vigilias, hacer ayunos, dar diezmos, hacer congresos, ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Con esas cosas externas creen que son creyentes, pero eso no vale de nada, tal como dice Pablo aquí al hombre religioso judío. El rito externo no le vale de nada ante Dios, estimado oyente, porque lo que vale es lo interno, y lo interno en el día de hoy es la conversión por medio del Evangelio. Vayamos entonces ahora, versículo a versículo, de forma expositiva en esta segunda parte, para volver a demostrar esta tesis teológica que el hombre religioso no es bien visto por Dios. Al contrario, lo rechaza y lo condena por confiar en los ritos externos. Entremos en el capítulo 2, versículo 25. Pablo le dice al religioso judío que su circuncisión externa no le vale de nada. Es como si no la tuviera, porque el judío rompe constantemente los mandamientos de Dios. Así que su rito externo de la circuncisión no le vale de nada ante Dios. De la misma manera, estimado oyente, parafraseando el texto y aplicándolo al día de hoy, podríamos decir al cristiano religioso de hoy que va a la iglesia que su cristianismo externo se convierte en anticristianismo porque no obedece la palabra de Dios y tiene doctrinas erradas. ¿Ve qué intensa y aplicativa es la palabra de Dios también al día de hoy? Versículo 26. Pablo le repite la misma idea al judío religioso. Pablo le dice al hombre religioso judío que si una persona que no está circuncidada físicamente hace las cosas bien hechas ante Dios y respeta su conciencia, entonces ese incircunciso delante de Dios es mejor que el judío religioso que está circuncidado, que no cumple la ley a pesar de estar circuncidado y conocer la ley de Dios. De la misma manera, estimado oyente del siglo XXI, si un no cristiano, si una persona no convertida cumple las cosas morales de su conciencia, entonces es mejor que un cristiano. Y eso avergüenza al falso cristiano y lo condena ante Dios. Por eso Pablo da este argumento de que lo externo
no le vale de nada al religioso de hoy ante Dios. Versículo 27. Pablo le repite la misma idea al judío religioso. En este versículo, Pablo pone en ridículo la religión porque dice que el que no es religioso, cuando hace las cosas correctas, está juzgando y ridiculizando al religioso y su religión, y le está mostrando que el no religioso es mejor persona que el religioso. De la misma manera, estimado oyente, cuando una persona del mundo es mejor persona que los que se congregan en las iglesias, esas personas demuestran que la religión del religioso no vale de nada. Porque si el inconverso se porta mejor que el cristiano, entonces eso demuestra que el cristianismo religioso de iglesia no vale de nada. Y el hombre religioso cristiano de hoy es un falso ante los demás. Y así hay miles. Versículo 28 del capítulo 2 de Romanos. Pablo le repite la misma idea al judío religioso. Lo externo no te hace agradable ante Dios. De la misma manera, estimado oyente, todo lo que usted hace externamente en su iglesia, activamente, sea congregarse, ayunar, cantar, hacer obras buenas, dar materialmente, ayudar a los demás, etcétera, etcétera, eso no le vale de nada ante Dios. Lo verdadero no es lo externo, dice Pablo una vez más en este versículo de forma repetitiva. Contundente tema y tremendamente aleccionador para el día de hoy, donde la gente de hoy confía en cosas externas para creerse salvo, para su salvación, por ejemplo, en que debe respetar el sábado, en que no deben comer determinados alimentos, en que deben ir a la iglesia todos los domingos, que deben ayunar, deben congregarse, deben hacer cosas externas para agradar a Dios, pero la Biblia dice aquí que lo externo de la religión no vale de nada. Y por último, veamos el versículo 29. Y en el versículo 29, Pablo le remarca al religioso judío que lo verdaderamente importante ante Dios es lo interno, no lo externo. De la misma manera, estimado oyente, hoy en día, lo que a Dios le importa no es lo externo religioso en cualquier religión, sea católico romano o evangélico cristiano. Lo que vale ante Dios es lo interior, el cambio interno producido por la conversión por medio del Evangelio. ¿Ve? Siempre volvemos al mismo punto, el Evangelio. Pablo, al desmontar al judío religioso y condenarlo, a su vez, él sienta un precedente para todos los religiosos futuros, desmontando a todo religioso mal llamado cristiano del día de hoy, porque los principios generales que pone Pablo aquí, aplicados al judío, se pueden aplicar perfectamente al gentil cristiano religioso del día de hoy, de las iglesias mal llamadas cristianas, centradas en un cristianismo externo. En resumen, de estos 5 nuevos versículos de la segunda parte de la exposición teológica de la tesis de Pablo en Romanos contra el hombre religioso, junto con los versículos que vimos antes, todos son una demostración irrefutable de que la religión externa y los religiosos de esas religiones son todos errados y perdidos. Y así queda demostrado que el hombre religioso no solo está engañado por estar en una religión, sino que ofende a Dios porque no puede cumplir los mandamientos de la ley de Dios, porque no sabe cómo se perdonan sus pecados, como ya hemos dicho, porque las buenas obras externas no anulan las obras malas ni los pecados del corazón, y porque la religión, cualquiera sea, no enseña correctamente el perdón de los pecados. Por tanto, por todos lados que se lo vea, el hombre religioso de hoy ofende a Dios, está en sus pecados y está condenado. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera y última parte del mensaje de hoy, que va desde el capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. En estos versículos, Pablo va a hablar de los privilegios de Dios dados a los judíos, pero ese no es el tema de hoy. Por lo tanto, como es un paréntesis de Pablo metido en este tema, que es algo muy propio de él en sus cartas, hacer paréntesis, en estos versículos nosotros no nos vamos a parar en ellos,
sino que solo destacaremos 4 frases importantes de esta parte de Romanos para cerrar el tema de hoy. Verá, en la primera frase jurídica, capítulo 3, versículo 4, dice que Dios siempre dice la verdad y su verdad está en la ley, o sea, la palabra escrita, la Biblia. Y de ahí hemos tomado hoy esta gran verdad de que todo hombre religioso es culpable y perdido ante Dios. Por lo tanto, esa gran verdad de Dios contrasta con la gran mentira de las sectas cristianas que dicen que por medio de la religión la gente se salva. Pero esa afirmación es mentira, como dice aquí la frase, todo hombre es mentiroso. Los católicos, los adventistas, los calvinistas reformados, los pentecostales, los unicitarios y todos los grupos religiosos cristianos que hemos dicho hoy son mentirosos cuando dicen que sus iglesias tienen la verdad. ¿Por qué? En primer lugar, mienten porque la iglesia verdadera no tiene templos ni edificios, y ellos sí las tienen. Así que todos esos son mentirosos porque todos tienen templos. Pero si a eso le añadimos que todos estos grupos son divorcistas, o sea, defienden el divorcio y el recasamiento del divorciado, y en tercer lugar enseñan mal el perdón de los pecados y el evangelio, por lo tanto tenemos que son mentirosos. La segunda frase la tenemos en el capítulo 3, versículo 5, que dice: la injusticia del hombre hace despertar y saltar la justicia de Dios. Si se fija, no dice el amor de Dios, no dice la misericordia de Dios, no dice las bendiciones de Dios, no, sino que esa frase jurídica que no se lee en las iglesias mentirosas de hoy es que sus injusticias, estimado oyente, despiertan en Dios la furia y la justicia de Dios sobre usted. Solo que Dios le tiene paciencia, pero un día sus injusticias verán la justicia de Dios cara a cara. Eso no lo dude. De este tema hemos hablado muchas veces en el canal y hoy lo recordamos porque la mentira de que Dios ama al pecador que hace injusticias es eso, una mentira inventada por el hombre mentiroso religioso del día de hoy. Inventada por el hombre predicador religioso que es un mentiroso cuando dice que a pesar de las injusticias del hombre, Dios le ama. Pero eso es mentira. Aquí dice claramente que las injusticias del hombre despiertan la justicia de Dios. Por lo tanto, queda derribada una vez más la mentira del hombre religioso de que Dios ama al hombre injusto. Que conste en acta. La tercera frase la vemos en el capítulo 3, versículo 5, como complemento a la frase anterior que dice: la ira de Dios está sobre el hombre. ¿Qué predicador religioso de hoy tiene la audacia de negar este pasaje? Si lo niega, miente. Si lo esconde, miente. Si no lo dice, miente. Aquí dice que la ira de Dios está sobre el hombre y los pastores y sacerdotes dicen que el amor de Dios está sobre el hombre. ¿Quién es el mentiroso? Así se cumple precisamente lo que leímos antes, de que el hombre miente al hombre y que Dios es veraz con el hombre al decirle al hombre que aborrece al hombre, que su ira está sobre el hombre y su justicia está esperando al hombre. Por eso todo hombre predicador es mentiroso cuando dice que Dios ama al hombre. Que conste en acta. Y la cuarta frase de hoy está en el capítulo 3, versículo 8, que dice: la condenación de estos es justa. ¿Y quiénes son estos? ¿A quién se refiere Pablo? Pues se refiere a los mentirosos judíos que decían mentiras sobre Pablo. Lo mismo decimos nosotros de aquellos que mienten cuando dicen que nosotros enseñamos un evangelio falso. Nuestro evangelio es verdadero como Dios mismo. Es un evangelio netamente jurídico y bíblico. Lo hemos demostrado 1000 veces y cuando alguien niega el evangelio jurídico, no solo es anatema, sino que decimos como Pablo: la condenación de estos es justa. Que conste en acta. En definitiva, vemos como Pablo deja listo para sentencia su exposición jurídica como fiscal, habiendo dado argumentos contundentes para decir que el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso son culpables ante Dios de sus actos y merecen la condenación eterna, tal como dice el veredicto final en capítulo 3, versículo 9.
Hemos demostrado que los tres hombres de la humanidad, sean judíos o gentiles, paganos, morales y religiosos, todos están bajo condenación, que conste en acta. Ahora, no podemos terminar el mensaje sin el obligado cierre característico del Ministerio Tinajas dirigido hacia la salvación, ya que después de todo lo dicho en este tercer mensaje, para que usted pueda salir de esa situación de hombre religioso perdido y culpable ante Dios, para que sus pecados puedan ser perdonados, para que usted sea libre de la ira de Dios que está sobre usted a pesar de haber sido toda la vida un hombre religioso, y para que usted pueda entrar un día al reino de los cielos de forma correcta, para todo esto, estimado oyente, usted necesita obedecer dos requisitos universales indispensables que Dios manda a todos los hombres sin excepción, que están en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primer requisito. Dios le manda, estimado oyente, que reconozca de forma concreta ante él sus pecados pasados y luego debe abandonar los pecados presentes, entre ellos la religión y la iglesia. Esto es el verdadero arrepentimiento. El segundo requisito para ser perdonado, para reconciliarse con Dios y para ser lavado de toda su religiosidad y para entrar un día al reino de los cielos, Dios le manda que usted reconozca que su religiosidad es pecado, que usted no puede cumplir la ley de Dios y que usted merece la justicia divina porque la religión es contraria a Dios. Sus pecados despiertan la justicia de Dios, como ya hemos visto. Así que usted debe reconocer que esa justicia que usted despierta en Dios por sus injusticias, esa justicia cayó un día sobre el Señor Jesús en la cruz por usted. Así que ahora lo que queda es que usted se apropie por medio de la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús para que no le caiga un día esa justicia a usted. Entonces, cuando usted obedece todos estos requisitos, usted será perdonado y salvo. Luego, dele gracias a Dios por su paciencia, por su providencia y por no haberle quitado la vida para que vea este evangelio verdadero y jurídico que le perdona sus pecados. Después, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Antes de terminar el mensaje de hoy, queremos recordarle, estimado oyente, una vez más, que si usted está siendo ayudado por este canal y por este ministerio, nos gustaría contar con su ayuda material para seguir ayudando a otros. Sin medios no se puede hacer nada en la vida. Nada más por hoy, estimado oyente. Se nos ha ido el tiempo, pero nos queda aún el último mensaje de esta miniserie que veremos en la próxima semana. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí, en nuestro habitual programa semanal Encuentros.